¿Te vas hoy o mañana? Esas fueron las palabras que destrozaron 70 años de mi vida en un solo instante. Nunca pensé que mi propio hijo me convertiría en una extraña en mi propia casa. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Mi nombre es Lucía Mendoza. Tengo 72 años. Y hasta hace 3 meses vivía en una casa de 2 plantas en la colonia San Rafael, en Ciudad de México. Era mi casa. La compré con el dinero que ahorré trabajando 30 años como secretaria en una oficina de seguros, centavo por centavo, sacrificio por sacrificio. Las paredes color marfil que pinté yo misma. El jardín donde planté las bugambilias que ahora cubren toda la entrada. El comedor de madera donde celebramos tantas Navidades. Todo eso era mío. Pero esa noche de mayo, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la sala y el aroma del café de olla se mezclaba con la humedad del aire, mi mundo se desplomó. Luis, mi único hijo, se sentó frente a mí en el sofá que yo había tapizado 3 veces para que durara. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con las llaves de su auto, ese gesto nervioso que hacía desde niño cuando iba a pedirme dinero prestado. Pero esta vez era diferente. Su esposa, Jimena, permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y esa mirada fría que siempre ponía cuando los niños no estaban cerca. «Mamá, sé que te va a doler, pero necesitamos hablar contigo con seriedad», dijo Luis, sin mirarme a los ojos. En ese momento, el reloj de pared que había pertenecido a mi madre marcó las 8:30 de la noche. El mismo reloj que había escuchado mi llanto cuando mi esposo murió hace 15 años, que había marcado las horas en vela cuando Luis tuvo neumonía de niño, que había contado los minutos de alegría cuando nacieron mis nietos. «Es que ya no es cómodo para nadie que sigas viviendo aquí», continuó, mientras Jimena asentía con la cabeza como si estuviera dirigiendo una reunión de trabajo. «¿Cómo dices?», pregunté, pensando que había escuchado mal. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Jimena se acercó entonces, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 12 años que llevaba casada con mi hijo. «Mira, no es personal, señora, pero tú ya viviste tu vida. Nosotros necesitamos espacio. Los niños ya no se sienten cómodos contigo en casa». Hizo una pausa, ajustándose el cabello rubio que se teñía religiosamente cada mes en el salón más caro de la colonia Roma. «Y además, bueno, te la pasas contando tus historias viejas y nadie quiere oírlas». Sentí como si me hubieran echado agua helada. Mis historias viejas eran los recuerdos de cuando cuidé a sus hijos durante meses cuando ella tuvo depresión posparto. Eran las anécdotas de cuando vendí mis aretes de oro para pagar la colegiatura de la escuela privada de los niños. Eran los relatos de las noches en vela cuando Sofía, mi nieta, tenía pesadillas y solo se calmaba conmigo. Luis finalmente me miró, pero sus ojos parecían los de un extraño. «Te podemos pagar un cuarto en casa de Doña Rosario unos días, mientras se organiza algo». La casa de Doña Rosario. Una vecina viuda que rentaba cuartos para sobrevivir. Un lugar que olía a naftalina y soledad, con paredes tan delgadas que se escuchaban las conversaciones de la calle. Me quedé en silencio, pero dentro de mí, algo se rompió con el sonido que hace el cristal cuando cae al suelo y se hace 1000 pedazos. No lloré. No les grité. No les recordé que había hipotecado esta misma casa para pagar el tratamiento médico de Luis cuando tuvo aquel accidente de auto hace 10 años. Solo me levanté del sofá, sintiéndome de repente como una anciana frágil, aunque la mañana anterior había podido cargar las bolsas del mercado sin ayuda. Subí las escaleras que había subido miles de veces, agarrándome del barandal de hierro forjado que Luis había querido cambiar el año pasado porque ya no se usaba ese estilo. En mi habitación, empecé a empacar mis cosas en 2 maletas viejas que guardaba en el closet. La ropa que había lavado y planchado por décadas, las fotografías de bautizos y primeras comuniones, los libros de recetas escritos a mano con la letra temblorosa de mi madre. Todo cupó en 2 maletas. 72 años de vida reducidos a 2 maletas.
Mientras doblaba mi vestido azul, el que me ponía para ir a misa los domingos, recordé todas las madrugadas que me había levantado para preparar el almuerzo de Luis cuando trabajaba en la construcción. Recordé las veces que fingí no tener hambre para que él comiera más. Recordé cuando vendí mi anillo de compromiso para comprarle su primer traje cuando consiguió trabajo en la oficina. Desde la planta baja llegaba el murmullo de sus voces, probablemente planeando cómo convertir mi habitación en el estudio que Jimena siempre había querido. La habitación donde había criado a mi hijo, donde había cosido su ropa, donde había llorado en silencio cuando su padre nos abandonó. Era como si fuera una ladrona abandonando un lugar donde nunca debió estar. Pero no era una ladrona, era una madre. Era la dueña de esa casa. Era la mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio. Y ahora, me estaban echando de mi propia vida. El cuarto de doña Rosario olía a naftalina y humedad, como si las paredes hubieran absorbido décadas de tristeza ajena. La cama individual tenía un colchón hundido en el centro que crujía cada vez que me movía. Y la única ventana daba a un callejón donde los gatos peleaban por los restos de comida en la madrugada. Dormí con los zapatos puestos la primera noche, por miedo a que alguien confundiera mi presencia con una estadía larga. Como si yo misma no terminara de creer que estaba ahí, pagando 300 pesos por noche en un lugar que no era mío, después de haber sido dueña de una casa de 2 plantas con jardín. Doña Rosario tenía 83 años y arrastraba las chanclas por el pasillo común como si cada paso le costara un año de vida. Me explicó las reglas mientras me mostraba el baño compartido. Nada de visitas después de las 8, nada de ruido después de las 10, y el agua caliente solo funcionaba entre las 6 y las 7 de la mañana. Aquí vienen puras mujeres que están pasando por algo difícil, me dijo, secándose las manos en un trapo que había visto mejores días. Divorcios, desalojos, hijos malcriados. La vida, pues. Hijos malcriados. La frase se me clavó como una espina. Durante las primeras semanas, los vecinos de mi antigua colonia me saludaban cuando iba a la tienda de la esquina. Doña Carmen, que vendía quesadillas en la banqueta desde hacía 20 años, siempre me preguntaba lo mismo. «Qué gusto verla, doña Lucía. ¿Está de visita por aquí?» «Sí, solo unos días». Mentía, fingiendo una sonrisa mientras compraba un bolillo y un pedazo de queso que sería mi cena. Mentía porque ni yo sabía hasta cuándo duraría este exilio. Mentía porque la verdad era demasiado humillante para pronunciarla en voz alta. Mi propio hijo me había echado de casa como si fuera una inquilina morosa. Los días se arrastraban como caracoles. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para alcanzar el agua caliente. Desayunaba café instantáneo con pan tostado en la cocina comunal, y luego vagaba por las calles del centro histórico porque no tenía dónde más ir. Caminaba por la Alameda Central, me sentaba en las bancas del Zócalo, visitaba las iglesias donde podía sentarme gratis y fingir que rezaba mientras en realidad solo trataba de que el tiempo pasara. En las tardes, regresaba al cuarto y me acostaba sobre la colcha desteñida a contar las manchas del techo. 43 manchas de humedad que parecían formas extrañas. Una que se parecía a un pájaro con las alas rotas. Otra que recordaba el perfil de Luis cuando era bebé. Por las noches, a través de las paredes delgadas, escuchaba a las otras mujeres llorar. La del cuarto de al lado lloraba todos los martes y jueves. La de arriba sollozaba mientras hablaba por teléfono con alguien que nunca le contestaba. Yo también lloraba, pero en silencio, mordiéndome la almohada para que nadie me escuchara. Una mañana, mientras esperaba el camión para ir al centro, me topé con Graciela, una vecina de mi antigua calle. Había sido mi amiga durante años. Nuestros hijos habían crecido juntos. Habíamos compartido recetas y chismes durante tardes enteras. «Lucía, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo», me dijo, cargando una bolsa del súper que olía a detergente y verduras frescas. «Bien, bien. Ando por aquí. ¿Y Luis? ¿Cómo está el muchacho?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo decirle que Luis estaba perfectamente bien en la casa que yo había pagado, durmiendo en la cama que yo había comprado, comiendo en la mesa donde yo había servido miles de comidas? «Está bien, gracias». «Qué bueno. Y dime, ¿te cambiaste de casa?»
Te vi saliendo de casa de doña Rosario el otro día. Sentí el calor subiéndome por el cuello. No, no, solo estoy ayudándola con unas cosas. Graciela asintió, pero vi en sus ojos esa mirada que conocía bien. La misma mirada que le había visto cuando se enteró de que la señora Beatriz había sido internada en un asilo por sus hijos. Una mezcla de lástima y alivio secreto de que no le estuviera pasando a ella. Ah, qué bueno que la ayudes. Doña Rosario está muy solita desde que murió su esposo. Nos despedimos con besos en la mejilla y promesas de visitarnos pronto que las dos sabíamos que no íbamos a cumplir. Mientras el camión me llevaba hacia el centro, pensé en todas las mentiras que había dicho esa mañana. Mentir se había vuelto más natural que respirar. La peor parte no era la incomodidad del cuarto o la comida escasa. La peor parte era el silencio. Luis no había llamado ni una sola vez en 3 semanas. Ni él, ni Jimena, ni mis nietos. Era como si hubiera desaparecido del mapa, como si los 25 años que dediqué a criarlo hubieran sido borrados con goma. Cada vez que sonaba mi teléfono viejo, el corazón me saltaba con la esperanza de que fuera él, pero siempre eran números equivocados o promociones de tarjetas de crédito. Había pensado en llamarlo yo, pero ¿qué le diría? «Hola, hijo, ¿soy la molestia que echaste de casa?» Una tarde, mientras organizaba mi ropa en el pequeño closet que compartía con las pertenencias que la anterior inquilina había dejado olvidadas, encontré una fotografía que se había deslizado entre mis camisas. Era de la primera comunión de Diego, mi nieto mayor. En la foto, él me abrazaba con esa sonrisa desdentada de los 8 años, mientras yo llevaba puesto mi vestido azul marino de los domingos. «Te quiero mucho, Abu», había escrito detrás con su letra infantil. Me senté en la cama y sostuve la fotografía con manos temblorosas. ¿Dónde estaba ese niño que me amaba? ¿Le habían dicho que su abuela se había ido porque quiso? ¿O simplemente habían borrado mi existencia de sus vidas como si nunca hubiera sido parte de su historia? Esa noche, por primera vez en semanas, no lloré. En cambio, me quedé despierta mirando las manchas del techo y pensando en todas las cosas que había hecho mal para merecer esto. Tal vez había sido demasiado entrometida, tal vez mis historias sí eran aburridas. Tal vez, después de todo, era una carga. Pero entonces recordé algo que mi madre me había dicho antes de morir. «Mija, el día que dejes de valer, no va a ser porque otros lo digan. Va a ser el día que tú te lo creas». Guardé la fotografía en mi bolsa y apagué la luz. Mañana sería otro día de mentiras y silencios, pero al menos sabría que aún quedaba algo de mí que valía la pena defender. El 15 de junio amaneció como cualquier otro día en casa de doña Rosario, pero para mí era especial. Cumplía 73 años. Me desperté temprano, esperando que mi teléfono sonara con las primeras felicitaciones, como había sucedido durante décadas. Luis siempre era el primero en llamar, desde que era adolescente y trabajaba en el taller mecánico de don Esteban, pero el teléfono permaneció silencioso. Me bañé con el agua tibia que quedaba después de que las otras inquilinas usaran el baño. Me puse mi blusa rosa, la que Luis me había regalado hace 3 años, cuando aún fingía que le importaba lo que yo pensara. Me peiné con cuidado, y hasta me puse un poco del rouge que guardaba para ocasiones especiales. Bajé a la cocina comunal con la esperanza absurda de que alguien hubiera recordado, pero solo estaba doña Rosario, preparando café de olla en una cacerola abollada que había visto mejores tiempos. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo amaneció?» «Bien, gracias». No le dije que era mi cumpleaños. No sé por qué, pero decirlo en voz alta habría hecho que la ausencia de felicitaciones fuera más real, más dolorosa. Me serví café instantáneo en una taza despostillada y me senté en la mesa de plástico donde desayunábamos todas las inquilinas. La radio tocaba una canción de José Alfredo Jiménez que me recordó a mi juventud, cuando bailaba con Roberto en las fiestas del barrio antes de que se fuera con esa mujer de Veracruz. «Camino de Guanajuato. ¡Qué largo se me hace!», cantaba la radio, y yo pensé en lo largos que se habían vuelto mis días. A las 9 de la mañana, el teléfono seguía mudo. Decidí salir a caminar para distraerme. Fui al mercado de San Juan, donde siempre compraba las verduras cuando vivía en mi casa. Doña Esperanza, que vendía nopales y quelites desde hace 30 años,
Me reconoció inmediatamente. «Doña Lucía, ¿cómo está? Hace mucho que no la veía por aquí». «Aquí ando, doña Esperanza». «¿Y qué va a llevar hoy?» «Tengo unos nopales fresquecitos que corté esta mañana». Revisé las monedas en mi bolsa. Apenas tenía 50 pesos para toda la semana. «Solo un jitomate, por favor». Doña Esperanza me miró con esos ojos que saben leer las carencias ajenas. Me dio el jitomate más grande y me guiñó el ojo. «Para usted, 10 pesos». Sabía que costaba 15, pero acepté su caridad disfrazada de descuento. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. Vi familias completas comprando pasteles en las panaderías, niños corriendo entre las piernas de sus abuelas, señoras de mi edad acompañadas por sus hijos en mandados importantes. Yo era la única que caminaba sola, sin prisa y sin destino. A las 2 de la tarde, me detuve frente a una vitrina de una pastelería que se llamaba Dulce Tradición. Había un pastel pequeño de chocolate con una rosa de betún rosado que me recordó a los pasteles que yo le hacía a Luis cuando era niño. Costaba 200 pesos, todo el dinero que me quedaba para la semana. Por un momento, pensé en comprármelo. Era mi cumpleaños, después de todo. Pero ¿qué iba a hacer con un pastel entero? ¿Comérmelo sola en mi cuarto mientras escuchaba a la mujer de al lado llorar por teléfono? Seguí caminando. A las 4 de la tarde, pasé por el parque donde solía llevar a mis nietos cuando eran pequeños. Sofía, la menor, siempre insistía en que la empujara en los columpios hasta que se mareaba de tanto reír. Diego prefería el sube y baja, pero solo si yo me sentaba del otro lado, aunque mi peso lo mandara volando por los aires. «¡Otra vez, Abu! ¡Otra vez!», gritaban los dos hasta que las rodillas me dolían de tanto agacharme para alcanzar los juegos. Ahora el parque estaba lleno de otros niños con otras abuelas. Me senté en una banca y los observé jugar. Una señora de cabello blanco empujaba a su nieta en el columpio, y la niña gritaba de alegría exactamente como lo hacía Sofía. Saqué mi teléfono y marqué el número de Luis. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbrazo, contestó. «Bueno, Luis, soy yo. ¿Tu mamá?» Hubo un silencio largo. Escuché voces de fondo, el sonido de la televisión, la vida normal de una casa donde yo ya no tenía lugar. «Ah, hola, mamá. ¿Qué pasa? Estamos comiendo». No me preguntó cómo estaba. No me preguntó dónde vivía. No me preguntó si necesitaba algo. Es que, bueno, ¿Hoy es qué? Mi voz se quebró. «Es mi cumpleaños, hijo». Otro silencio. Más largo esta vez. «Ah, sí, felicidades». Esperé a que dijera algo más. Que me preguntara cómo lo estaba pasando. Que me dijera que los niños me mandaban saludos. Que me invitara a cenar aunque fuera por compromiso. Pero solo dijo, «Bueno, te dejo porque se está enfriando la comida». Y colgó. Me quedé sentada en esa banca, con el teléfono todavía en la oreja, escuchando el tono demarcado como si fuera una canción de despedida. Las lágrimas me salieron sin permiso, silenciosas y calientes, goteando sobre mis manos arrugadas. Una señora que empujaba una carriola se acercó y me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está bien, señora?» Asentí sin poder hablar. No estaba bien. No había estado bien en meses. Pero, ¿cómo explicarle a una extraña que tu propio hijo te había olvidado en el día más importante del año? Regresé a casa de doña Rosario cuando el sol se estaba poniendo. La encontré en la cocina, amasando algo que olía a canela y vainilla. «Lucía, qué bueno que llegó. Le estoy haciendo un panecito de plátano». «¿Para qué ocasión?» Me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido muchas decepciones. «Una pajarita me dijo que hoy es un día especial para usted». No sé cómo se había enterado, pero no pregunté. Doña Rosario puso el panecito tibio frente a mí, junto con una velita que había encontrado en algún cajón olvidado. «Pida un deseo», me dijo con una sonrisa desdentada. Cerré los ojos y pensé en todos los cumpleaños anteriores. Pensé en cuando Luis tenía 5 años y me despertó a las 6 de la mañana con un dibujo que había hecho con crayones robados de la escuela. Era un retrato de los dos. Yo con un vestido amarillo que nunca tuve, y él con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. Abajo había escrito con letras torcidas: «Para la mejor mamá del mundo». ¿Dónde había quedado ese niño?
¿En qué momento el amor se había vuelto obligación y la obligación se había vuelto molestia? Soplé la velita y abracé a doña Rosario como si me devolviera un trozo de dignidad. Ella olía a jabón de coco y tristeza compartida. Gracias, le dije. Hace años que nadie me hacía un pastel. De nada, mija. Aquí todas somos familia. Esa noche, mientras me comía el panecito en mi cuarto solitario, pensé en las palabras de doña Rosario. Familia. Una palabra que había perdido su significado en los últimos meses. Tal vez la familia no era solo la sangre. Tal vez la familia eran las personas que te recordaban en los días importantes, que te hacían sentir que tu existencia importaba. Mi teléfono no volvió a sonar en todo el día. Ni Luis, ni Jimena, ni mis nietos se acordaron de mí. Pero doña Rosario sí. Una extraña me había dado más amor en una tarde que mi propia familia en meses. Por primera vez desde que me habían echado de casa, me dormí sin llorar. 2 semanas después de mi cumpleaños fantasma, necesitaba ir a mi antigua casa a buscar unos documentos del seguro médico que había dejado en el cajón de mi tocador. No quería ir, pero la clínica del IMSS me los estaba pidiendo para renovar mi expediente, y sin ellos no podría seguir recibiendo mis medicamentos para la presión. Caminé las 8 cuadras desde casa de doña Rosario hasta mi colonia, sintiendo cómo el corazón me latía más fuerte con cada paso que me acercaba. La calle Guillermo Prieto se veía igual que siempre. Las mismas casas de 2 plantas con sus jardines frontales. Los mismos perros ladrando detrás de las rejas. El mismo puesto de esquites de don Fermín en la esquina. Pero yo ya no pertenecía ahí. Me detuve frente a la puerta azul que había pintado yo misma el año pasado, cuando todavía creía que esa casa sería mi hogar hasta el último día de mi vida. Las bugambilias que había plantado cuando Luis era adolescente ahora cubrían casi toda la entrada, sus flores moradas brillando bajo el sol de julio como si celebraran mi ausencia. Toqué el timbre con manos temblorosas. Esperé. Volví a tocar. Finalmente, la puerta se abrió. Era Sofía, mi nieta de 10 años, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo, y los mismos ojos verdes que había heredado de mi lado de la familia. ¿Abuela?, dijo, con una expresión de confusión genuina, como si fuera un fantasma que había aparecido en su puerta. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, pero ¿qué haces aquí? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mi propia nieta me preguntaba qué hacía en la casa donde había vivido hasta hace 2 meses, como si fuera una extraña tocando puertas de casa en casa. Vine a buscar unos papeles, corazón. ¿Están tus papás? Sofía asintió y gritó hacia adentro. «¡Mamá! ¡Está la abuela!». El sonido de tacones sobre el piso de madera se acercó rápidamente. Jimena apareció detrás de Sofía, secándose las manos en un trapo de cocina. Llevaba puesto un vestido nuevo que yo no había visto antes, de color verde que resaltaba sus ojos claros, y su cabello recién arreglado como si hubiera salido del salón. «Lucía», dijo, sin saludarme. Su voz tenía ese tono que usaba cuando los niños hacían algo que la molestaba. «¿Qué necesitas?» «Necesito buscar unos documentos médicos que dejé en mi cuarto. Digo, en el cuarto de arriba». Jimena suspiró como si le hubiera pedido que me prestara dinero. «Por favor, no interrumpas la rutina. Ya hablamos de esto. Si necesitas algo, deberías escribir primero. No puedes venir así, sin avisar». Sus palabras me golpearon como cachetadas. Era mi casa, mi cuarto, mis documentos, mi vida guardada en cajones y closets que había llenado durante años. Y ahora necesitaba permiso para entrar. «Solo serán 5 minutos», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es importante. Necesito los papeles para el doctor». Sofía nos miraba con ojos grandes, sin entender por qué su abuela tenía que pedir permiso para entrar a la casa donde había vivido toda su vida consciente. «Está bien», dijo Jimena finalmente, «pero rápido. Los niños están almorzando y no quiero que se distraigan». Entré a mi antigua casa como si fuera una intrusa. El olor era diferente. Ya no olía a las flores de cempasúchil que yo siempre tenía en la sala, sino al perfume caro que Jimena usaba. Los muebles estaban en lugares diferentes. Mi sillón favorito, donde leía novelas en las tardes, ya no estaba junto a la ventana.
En su lugar, habían puesto una planta enorme en una maceta moderna que no reconocí. Subí las escaleras, agarrándome del barandal que Luis había querido cambiar. Cada escalón crujía con el mismo sonido familiar, pero yo me sentía como una extraña caminando por la casa de otra persona. Mi cuarto, el que había sido mi cuarto durante 15 años, estaba completamente transformado. Las paredes que yo había pintado de amarillo claro ahora eran de un gris moderno. Mi tocador de madera, donde me peinaba cada mañana desde que Roberto murió, había sido reemplazado por un escritorio blanco con una computadora nueva. Ya no era mi cuarto. Era la oficina de Jimena. Busqué desesperadamente mis documentos, pero el cajón donde siempre los guardaba ya no existía. En su lugar, había organizadores de plástico llenos de facturas y papeles que no reconocí. ¿Dónde están mis cosas? Grité hacia la escalera, sin poder controlar la desesperación en mi voz. Jimena subió con pasos pesados, como si cada escalón fuera un sacrificio enorme. ¿Qué cosas? Mis documentos, mi ropa, mis fotografías, todo lo que dejé en mi cuarto. Ah, eso. Luis llevó algunas cosas al sótano. ¿Lo demás? Bueno, donamos lo que ya no servía. Donaron lo que ya no servía. Mis pertenencias, mi vida, mis recuerdos. ¿Donaron qué exactamente? Pues ropa vieja, algunos muebles que estaban en mal estado, fotografías repetidas, ya sabes, cosas que ocupaban espacio sin razón. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Mis fotografías no eran repetidas, cada una contaba una historia diferente. Mi ropa no era vieja, era mi historia vestida en telas y colores que había elegido con cuidado a lo largo de los años. ¿Y mis documentos médicos? No sé. Revisa en el sótano. Bajé al sótano con las piernas temblando. Era un lugar húmedo y oscuro donde guardábamos las cosas de Navidad y las herramientas de Roberto. En una esquina había 3 cajas de cartón con mi nombre escrito en marcador negro, como si fueran pertenencias de alguien que había muerto. Abrí la primera caja. Estaban mis fotografías familiares, pero muchas tenían manchas de humedad. La foto de mi boda con Roberto tenía hongos en una esquina. Las fotos de cuando Luis era bebé estaban pegadas entre sí por la humedad. En la segunda caja encontré ropa que reconocí, pero que olía a moho. Mi vestido azul de los domingos tenía manchas que no había tenido antes. Mi suéter de lana que había tejido yo misma estaba comido por las polillas. La tercera caja tenía algunos documentos revueltos y húmedos. Encontré mis papeles del seguro, pero estaban en pésimo estado. Algunos eran ilegibles por las manchas de agua. Cuando subí del sótano, Sofía estaba parada en la escalera. Abuela, ¿por qué tienes los ojos rojos? Es solo alergia, mi amor. ¿Ya no vives aquí? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que su papá había echado a su abuela de casa? ¿Cómo decirle que la familia a veces se rompe de formas que los niños no deberían ver? No, corazón. Ahora vivo en otro lugar. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, apareció Diego, mi nieto de 12 años. Estaba más alto que la última vez que lo había visto, y tenía una expresión seria que no le había visto antes. Mamá dice que te fuiste porque quisiste, dijo, con la crueldad inocente de los niños que repiten lo que escuchan sin entender. No, mi amor, yo no quise irme. Entonces, ¿por qué te fuiste? Jimena apareció en ese momento, como si hubiera estado escuchando desde la cocina. ¿Niños? ¿Vayan a terminar su comida? Su abuela ya tiene que irse. Pero apenas llegó, protestó Sofía. ¿Ya terminó lo que vino a hacer? Dijo Jimena con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería parecer amable frente a los niños. Me dirigí hacia la puerta con mis documentos dañados en una bolsa de plástico. Sofía me siguió. ¿Cuándo vas a regresar, abuela? La pregunta me quedó clavada en la garganta. ¿Cuándo iba a regresar? ¿Alguna vez iba a regresar? No sé, mi amor. La abracé fuerte, inhalando su olor a champú de manzana y inocencia. Ella me abrazó de vuelta, con esa fuerza que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante se está yendo para siempre. Te quiero, Abu. Yo también te quiero mucho. Caminé hacia la puerta sintiendo las miradas de mis nietos sobre mi espalda. En el umbral, me volteé una última vez para ver mi casa. Jimena ya había cerrado la puerta.
Caminé las 8 cuadras de regreso a casa de doña Rosario con el corazón hecho pedazos. No solo había perdido mi casa, había perdido mi historia. Mis recuerdos estaban pudriéndose en cajas húmedas. Mis fotografías se estaban deshaciendo. Mi vida había sido reducida a cosas que ya no servían. Pero lo que más me dolía era la expresión de confusión en los ojos de mis nietos. Ellos no entendían por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Y yo no tenía palabras para explicárselo sin destruir la imagen que tenían de su padre. Esa noche, acostada en mi cama prestada, decidí que nunca más volvería a pedir permiso para existir. La llamada llegó un martes por la mañana. Mientras desayunaba café aguado y pan dulce rancio en la cocina de doña Rosario, el teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las emergencias o las malas noticias. Era Luis. Mamá, necesito que vengas. Jimena está en el hospital. Mi corazón se aceleró. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo la nuera que había visto crecer a mis nietos, la mujer que había compartido mi mesa durante 12 años. ¿Qué pasó? ¿Está grave? Se desmayó en el trabajo. Los doctores dicen que es estrés, pero necesita reposo. Y yo no puedo faltar esta semana porque tengo juntas importantes con unos clientes de Monterrey. Ah, ahí estaba. No me estaba llamando porque me extrañara o porque quisiera pedirme perdón. Me estaba llamando porque me necesitaba. ¿Y los niños? Pues esa es la cosa. Necesito que te los quedes. Solo por una semana, mientras Jimena se recupera y yo resuelvo lo del trabajo. Solo por una semana. Como si fuera una empleada doméstica que se contrata por horas. Luis, yo no tengo dónde quedarme con ellos. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Pues quédate en la casa. Total, está grande y hay espacio. Quédate en la casa. En mi casa, de la que me habían echado como a una intrusa. ¿En qué cuarto me quedo? ¿En el sótano con mis cajas húmedas? Luis suspiró con esa impaciencia que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Mamá, no dramatices. Puedes dormir en el sofá de la sala. Es solo una semana. Una semana durmiendo en el sofá de mi propia casa, cuidando a mis nietos como favor temporal, mientras la mujer que había destruido mis fotografías se recuperaba del estrés de echarme de mi hogar. ¿Y después de la semana qué? Después volvemos a la normalidad. ¿La normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿La de vivir como refugiada en casa de doña Rosario? ¿La de mentirles a los vecinos sobre dónde vivo? ¿La de contar monedas para comprar un jitomate? Por primera vez en 73 años de vida, dije la palabra que nunca había pronunciado cuando mi familia me lo pedía algo. No. El silencio del otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que no? No, Luis, no voy a cuidar a tus hijos. ¿Estás loca? Son tus nietos. Sí, son mis nietos. Los nietos que no me han visto en 2 meses. Los nietos a los que les dijeron que su abuela se fue porque quiso. Los nietos que viven en la casa de donde me echaron como si fuera una extraña. Mamá, no exageres. Nadie te echó. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy viviendo en un cuarto de 8 metros cuadrados que huele a humedad? Luis cambió de táctica. Usó esa voz suave que ponía cuando era niño y había roto algo. Mira, mamá, sé que las cosas no han estado fáciles, pero ahora necesito tu ayuda. Siempre has estado ahí para nosotros. Siempre había estado ahí. Cuando Luis tuvo neumonía a los 5 años y pasé 3 noches sin dormir cuidándolo. Cuando se rompió el brazo a los 12 y falté al trabajo una semana para llevarlo a terapia. Cuando reprobó el examen de la universidad y vendí mis aretes de oro para pagarle un curso de regularización. Cuando se casó con Jimena y hipotequé la casa para darles dinero para el enganche de su primer auto. Siempre había estado ahí. Y cuando ellos decidieron que ya no me necesitaban, me desaparecieron de sus vidas sin explicaciones. Esta vez no puedo, hijo. ¿No puedes o no quieres? No quiero. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. No quiero. No quería seguir siendo la abuela de emergencia que aparecía cuando había problemas y desaparecía cuando ya no era útil. Está bien, dijo Luis, y su voz se volvió fría como la había escuchado esa noche de mayo cuando me echaron. Pero no vengas después a quejarte de que no te buscamos. Y colgó. Me quedé sentada en la cocina de doña Rosario,
sosteniendo el teléfono muerto en mis manos. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida como madre, como abuela, como mujer que siempre puso a su familia primero, había dicho que no. Y el mundo no se había acabado. Doña Rosario entró a la cocina arrastrando sus chanclas, como hacía todas las mañanas después de regar sus plantas del patio. ¿Malas noticias? No sé si malas o buenas. Mi hijo me pidió que cuidara a mis nietos porque su esposa está enferma. ¿Y qué le dijo? Que no. Doña Rosario se sentó frente a mí y me estudió con esos ojos que habían visto de todo. ¿Y cómo se siente? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Tenía miedo de que mis nietos pensaran que no los quería. Tenía culpa de negarme a ayudar cuando alguien estaba enfermo. Tenía tristeza de que mi relación con Luis fuera tan fría que solo me llamaba cuando me necesitaba. Pero también tenía algo que no había sentido en meses. Control. Por primera vez desde que me habían echado de casa, yo había tomado una decisión. Yo había dicho no. Yo había puesto un límite. Me siento diferente. ¿Diferente cómo? Como si hubiera recordado que puedo elegir. Doña Rosario sonrió con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han sobrevivido muchas batallas. Mija, a veces hay que dejar de ser tan buena para que otros aprendan a ser mejores. Esa tarde salí a caminar por el centro histórico, pero en lugar de vagar sin rumbo como había hecho durante semanas, tenía un destino. Fui a la librería Gandhi en la calle de Madero, un lugar donde siempre había querido entrar, pero nunca me había dado tiempo cuando tenía que correr entre el mercado, la casa y las obligaciones familiares. Caminé entre los pasillos llenos de libros, aspirando el olor a papel nuevo y posibilidades infinitas. Me detuve en la sección de viajes y tomé una guía de España que tenía en la portada una fotografía de la Alhambra de Granada, dorada bajo el sol andaluz. Había soñado con conocer España desde que era jovencita, y leía novelas de García Lorca en la secundaria. Pero primero fue Roberto quien no quería viajar. Después fue Luis que necesitaba dinero para la escuela. Después fueron los nietos que requerían mi cuidado. Después fue la economía familiar que no permitía gastos innecesarios. Siempre había sido después. Siempre había sido cuando las necesidades de otros estuvieran satisfechas primero. Compré la guía. Costaba 250 pesos, casi todo el dinero que tenía para la semana. Pero la compré igual. Esa noche, acostada en mi cama prestada, hojeé las páginas llenas de fotografías de catedrales góticas, plazas empedradas, mercados llenos de jamón ibérico y aceitunas. Leí sobre Madrid, sobre Barcelona, sobre Sevilla. Leí sobre mujeres que viajaban solas, sobre pensiones baratas donde podías quedarte por 30 euros la noche, sobre trenes que te llevaban de ciudad en ciudad por el precio de una comida en un restaurante de la zona rosa. Por primera vez en meses, me dormí sin pensar en lo que había perdido. Me dormí pensando en lo que podría ganar. Al día siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Era Luis otra vez. Mamá, reconsidéralo. Encontré una niñera, pero cobra 2,000 pesos por día. No puedo pagar eso toda la semana. 2,000 pesos por día era lo que yo gastaba en un mes entero viviendo en casa de Doña Rosario. Lo siento, hijo. Ya te dije que no puedo. Pero si puedes quedarte en la casa. Luis, lo interrumpí. La respuesta es no. Volví a colgar. Y esta vez, no sentí culpa. Sentí algo parecido a la libertad. Esa tarde fui al banco. Tenía una cuenta de ahorros que había abierto cuando empecé a trabajar a los 20 años. Durante 50 años había depositado religiosamente 50 pesos cada quincena, a veces más cuando había aguinaldo o cuando Luis me devolvía algún préstamo. Nunca había tocado ese dinero. Era para emergencias, para cuando fuera vieja y necesitara cuidados especiales, para dejarles algo a mis nietos cuando me muriera. Pero ahora me di cuenta de que yo era la emergencia, que estar viva y sola y con ganas de vivir era la emergencia más grande que había tenido en mi vida. El saldo era de 43,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para algo que nunca había hecho: vivir para mí misma. Salí del banco con el estado de cuenta en la mano y una sensación extraña en el pecho. Era miedo mezclado con emoción, como cuando era niña y me subía a la montaña rusa en la feria de San Juan. Por primera vez, en 73 años, iba a hacer algo solo porque yo quería hacerlo.
Una semana después de mi primer no, Luis apareció en casa de doña Rosario sin avisar. Era sábado por la tarde y yo estaba en el patio ayudándola a regar sus geranios cuando escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Doña Rosario fue a abrir y regresó con una expresión que no le había visto antes. Lucía, su hijo está aquí, y no se ve muy contento. Luis entró al patio como si fuera su casa, con esa actitud que ponía cuando quería intimidar a alguien. Llevaba puesto su traje gris de los domingos y olía a esa loción cara que se compraba en el Palacio de Hierro, pero tenía ojeras y se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. «Mamá, necesitamos hablar. Estamos hablando». «A solas», dijo, mirando a doña Rosario como si fuera una empleada que debía retirarse. «Doña Rosario puede quedarse. Esta es su casa». Luis apretó los labios. No estaba acostumbrado a que le pusiera límites. «Está bien, pero necesito que vengas conmigo ahora mismo». «¿A dónde?» «A la casa. Jimena quiere hablar contigo». «La casa. Mi casa, de la que me habían echado como a una intrusa. ¿Jimena quiere hablar conmigo? ¿Desde cuándo?» «Desde que nos dimos cuenta de que encontrar niñera confiable no es tan fácil como pensábamos». Ahí estaba la verdad. No querían hablar conmigo por amor o por arrepentimiento. Me querían de vuelta porque les resultaba conveniente. ¿Y qué quiere decirme? Bueno, que tal vez fuimos muy duros contigo. Que podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Como si fuera un negocio. Como si mi lugar en la familia fuera algo que se pudiera negociar según les conviniera. ¿Qué tipo de acuerdo? Pues que regreses a cuidar a los niños cuando los necesitemos. Y a cambio puedes quedarte en el cuarto de servicio. El cuarto de servicio. El cuartito de 2 por 3 metros, donde había vivido Petra, la muchacha que nos ayudaba con la limpieza cuando Luis era adolescente. Un espacio sin ventanas, con una cama individual y un closet del tamaño de una caja de zapatos. ¿El cuarto de servicio? Bueno, sí. Es que el cuarto principal ya lo convertimos en oficina de Jimena, y los niños necesitan sus espacios. Pero el cuarto de servicio está bien. Tiene su baño chiquito y todo. Doña Rosario hizo un ruido con la garganta que sonó como indignación contenida. ¿Y cuándo los van a necesitar cuidar? Pues cuando Jimena tenga sus clases de yoga, cuando tengamos compromisos sociales, cuando los niños estén enfermos, cuando tengamos que viajar por trabajo, ya sabes, lo normal, lo normal. Ser la abuela de emergencia que vivía encerrada en un cuarto sin ventanas, esperando a que la llamaran cuando fuera útil. ¿Y cuándo tendría yo tiempo libre? Luis me miró como si la pregunta no tuviera sentido. ¿Tiempo libre para qué? A tu edad. ¿Qué más quieres hacer? A mi edad. Como si cumplir 73 años fuera una sentencia de muerte en vida. ¿Y si digo que no? Pues entonces no te quejes después de que no te buscamos, porque está claro que prefieres vivir aquí, dijo, mirando alrededor del patio de doña Rosario con desprecio, en lugar de estar con tu familia. Con mi familia. Una familia que me había borrado de sus vidas hasta que me necesitaron de nuevo. Me levanté de la silla de plástico donde había estado sentada y lo miré a los ojos. Luis era más alto que yo. Había heredado la estatura de su padre, pero en ese momento me sentí más grande que él. No. ¿Cómo? Que no, Luis. No voy a regresar. ¿Estás loca? ¿Prefieres vivir aquí que en tu casa? Esa ya no es mi casa. Mi casa es donde me respetan. Luis se puso rojo de la rabia. Era la misma cara que ponía cuando era niño y no conseguía lo que quería. Está bien, quédate aquí con esta señora. Pero no vengas después rogando que te recibamos. No voy a rogar nunca más, dije, con una calma que me sorprendió. Y no esperes que te busquemos para las fiestas. No las espero. Ni que conozcas a tus nietos cuando crezcan. Esa amenaza sí me dolió. Pero ya había aprendido que el amor no se puede comprar con sacrificios, ni mantener con chantajes. Si mis nietos quieren conocerme cuando crezcan, ellos me van a buscar. Y si no, significa que ustedes les enseñaron que las abuelas solo servimos cuando nos necesitan. Luis se fue dando un portazo que hizo temblar las macetas del patio. Doña Rosario y yo nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de su auto alejándose por la calle. ¿Se siente bien?, me preguntó después de un rato. La verdad era que me sentía vacía,
Como cuando te sacan una muela y tu lengua no deja de buscar el espacio que quedó. Había perdido a mi hijo definitivamente. Ya no había vuelta atrás. Pero también me sentía libre de una manera que no había experimentado nunca. Creo que sí. Esa noche no pude dormir. No era tristeza lo que me mantenía despierta, sino una energía extraña que me corría por las venas como electricidad. Me levanté y saqué la guía de España que había comprado. La hojeé bajo la luz de la lámpara que parpadeaba, deteniéndome en las páginas sobre Madrid. Madrid. Leí en voz baja. Ciudad de museos mundiales, de parques enormes donde caminar sin prisa, de mercados llenos de jamón y quesos, de cafeterías donde la gente se sienta a leer el periódico durante horas, sin que nadie los moleste. Sonaba como el paraíso. Al día siguiente era domingo. En lugar de ir a misa como había hecho todos los domingos durante 70 años, fui a una agencia de viajes que había visto en la calle de Madero. Estaba cerrada, pero me quedé parada frente al escaparate viendo los carteles de destinos exóticos. París, Roma, Londres, Madrid. Madrid aparecía en una fotografía nocturna, con sus calles iluminadas y gente caminando sin prisa por las aceras amplias. Se veía como un lugar donde una mujer de 73 años podría caminar sola sin que nadie la molestara o la viera con lástima. El lunes temprano estaba esperando a que abrieran. El empleado era un joven de unos 30 años que me recibió con una sonrisa profesional que se convirtió en curiosidad genuina cuando le dije lo que quería. ¿Un viaje a Madrid? ¿Para cuántas personas? Para una. ¿Y cuándo quiere viajar? Lo más pronto posible. ¿Por cuánto tiempo? Esa era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana como turista? ¿Un mes como aventura? ¿O para siempre como escape? No sé. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme legalmente? El joven me explicó las opciones. Como turista podía estar 90 días sin visa. Si quería quedarme más tiempo, había otras opciones, pero más complicadas. 90 días está bien para empezar, dije. ¿Empezar qué? A vivir para mí misma. Me hizo varias preguntas sobre fechas y preferencias. Le dije que quería el vuelo más barato disponible y el hotel más sencillo que fuera seguro para una mujer que viajaba sola. ¿Hay alguna fecha específica? Pensé en Luis, en Jimena, en mis nietos que crecerían creyendo que su abuela los había abandonado. Pensé en todas las navidades futuras que pasaría sola, en todos los cumpleaños que nadie recordaría. Pero también pensé en caminar por el Parque del Retiro sin tener que cocinar para nadie después. Pensé en visitar el Museo del Prado cuando yo quisiera, no cuando le conviniera a otros. Pensé en tomar café en una terraza sin que nadie me apurara para hacer otras cosas. La próxima semana, dije. El joven levantó las cejas. ¿La próxima semana? Es muy poco tiempo para conseguir documentos. Tengo pasaporte. Lo saqué hace 5 años cuando Luis dijo que íbamos a ir a Cancún en familia. O nunca fuimos. Siempre había algo más importante que hacer con ese dinero. Bueno, entonces sí se puede. ¿Estás segura? Por primera vez en meses, estaba completamente segura de algo. Sí, quiero irme la próxima semana. Mientras el joven imprimía los boletos, pensé en la cara que pondría Luis cuando se enterara. Pensé en Jimena buscando niñera de emergencia. Pensé en mis nietos preguntando dónde estaba la abuela. Pero por primera vez en 73 años, no iba a cambiar mis planes por lo que otros necesitaran de mí. Iba a hacer algo solo porque yo quería hacerlo, y se sentía como nacer de nuevo. El avión despegó del aeropuerto de la Ciudad de México un jueves por la mañana, llevándose conmigo 73 años de obediencia y dejando atrás una vida que ya no me pertenecía. Desde la ventanilla vi cómo mi país se hacía pequeño hasta desaparecer entre las nubes, y por primera vez en meses, no sentí tristeza, sino una emoción que había olvidado que existía: expectativa. Durante las 11 horas de vuelo, no pude dormir, no por nervios, sino por una energía extraña que me burbujaba en el pecho como refresco recién abierto. La azafata, una chica española de unos 30 años con acento andaluz, me preguntó si era mi primera vez en Madrid. Sí, le dije, y probablemente la última. ¿Por qué la última? Madrid enamora. Yo llevo 5 años viviendo allí y cada día descubro algo nuevo. Enamora.
Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba de enamorarse de algo que la palabra me sonó extraña. ¿Y qué es lo que más le gusta? Que puedes ser quien quieras ser. Nadie te conoce, nadie tiene expectativas sobre ti. Puedes reinventarte completamente. Reinventarse. A los 73 años, la idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Llegué al aeropuerto de Barajas cuando el sol de octubre pintaba Madrid de dorado. El aire olía diferente, más limpio, con un toque de humedad que me recordó a las mañanas de lluvia en mi infancia. Tomé el metro hacia el centro, siguiendo las indicaciones de la aplicación que había aprendido a usar en el teléfono, sintiéndome como una exploradora en territorio desconocido. La pensión que había reservado estaba en el barrio de Malasaña, en una calle estrecha llena de cafeterías y tiendas vintage que parecían sacadas de una película europea. El edificio era del siglo XIX, con un ascensor diminuto que subía haciendo ruidos que en México me habrían preocupado, pero que aquí me parecían encantadores. Doña Carmen, la dueña de la pensión, tenía mi edad, pero se veía completamente diferente a las mujeres mayores que conocía en México. Llevaba el cabello plateado cortado en una melena moderna, se maquillaba con colores atrevidos y usaba ropa que en mi país habrían considerado muy joven para su edad. «Bienvenida, querida», me dijo con un acento madrileño que convertía cada palabra en música. «¿Es su primera vez en Madrid?» «Sí, y vengo sola». ¡Qué maravilla! Las mejores aventuras se viven en soledad. Yo me quedé viuda hace 10 años, y desde entonces viajo por toda Europa cuando puedo cerrar la pensión. ¿Sabe qué es lo mejor de viajar sola a nuestra edad? ¿Qué? Que ya no tenemos que complacer a nadie más que a nosotras mismas. La habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un patio interior donde crecían geranios en macetas de barro. Era 1000 veces más bonita que el cuarto de Doña Rosario. Y aquí nadie me miraba con lástima o me trataba como refugiada. Mi primera tarde en Madrid, caminé sin rumbo por las calles del centro. Todo me parecía increíble. Las fachadas de los edificios con sus balcones de hierro forjado, las plazas llenas de gente tomando café en terrazas, los ancianitos jugando dominó en los parques como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Me detuve en la Puerta del Sol, donde había cientos de personas caminando en todas direcciones, y nadie me miró raro por estar sola. Nadie me preguntó dónde estaban mis hijos o por qué no estaba en casa cuidando nietos. Era solo una mujer más en una ciudad llena de mujeres viviendo sus propias vidas. Compré un café en un bar tradicional donde el barista me enseñó a pedirlo como los madrileños, cortado, en taza pequeña, con una pasta que no pagaría hasta terminar de consumir. Me senté en la barra alta junto a trabajadores que tomaban su descanso y señoras elegantes que leían periódicos en silencio. Por primera vez en décadas, nadie me interrumpió para pedirme algo. Al segundo día, me apunté a un tour gratuito que partía de la Plaza Mayor. El guía era un joven mexicano que había llegado a Madrid 5 años atrás para estudiar y se había quedado, porque aquí puedes ser quien quieras sin que nadie te juzgue. En el grupo había gente de todas las edades, mochileros veinteañeros, parejas de mediana edad, y para mi sorpresa, varias mujeres mayores viajando solas. Una de ellas, Esperanza, era de Burgos y tenía 75 años. ¿Primera vez en Madrid?, me preguntó durante un descanso en el Palacio Real. Sí, y primera vez viajando sola. ¡Qué emocionante! Yo empecé a viajar sola cuando murió mi marido hace 15 años. Al principio mis hijos decían que era una locura, que las mujeres de mi edad no hacían esas cosas. ¿Y qué les dijiste? Que tenía 70 años de hacer lo que otros querían, que me quedaban por lo menos 10 años para hacer lo que yo quisiera. Esperanza me contó que había recorrido toda Europa, que había tomado clases de italiano en Roma, que había aprendido a bailar flamenco en Sevilla, que el próximo año quería ir a Marruecos. ¿No se siente sola? Al contrario, me siento acompañada por primera vez en años. Cuando estás sola por elección, es libertad. Cuando estás sola porque otros te ignoran, es abandono. Esa noche, Esperanza me invitó a cenar a un restaurante cerca de la Gran Vía. Comimos jamón ibérico y bebimos vino tinto mientras me contaba historias de sus viajes. Tenía una risa contagiosa y hablaba de sus aventuras con los ojos brillantes de alguien que había descubierto que la vida no se acaba a los 60. ¿Sabes qué es lo mejor de Madrid?
me dijo mientras compartíamos una tarta de queso. ¿Qué? Que aquí nadie te pregunta por qué no estás en casa tejiendo para tus nietos. Aquí las mujeres mayores van al teatro, estudian en la universidad para mayores, viajan, tienen novios si quieren. ¿Has oído hablar de la Universidad para Mayores de la Complutense? No había oído hablar de eso. En México, la idea de que una mujer de mi edad estudiara algo que no fuera cocina o manualidades era prácticamente inexistente. Ofrecen cursos para gente de más de 55 años, historia del arte, literatura, idiomas, psicología. Tengo amigas que sacaron títulos universitarios a los 70. La idea me fascinó. Yo que había dejado la escuela a los 16 para trabajar y ayudar en casa, que siempre había soñado con estudiar pero nunca había tenido tiempo porque había que atender a Roberto, después a Luis, después a los nietos. Al tercer día tomé el metro hasta el campus de la Universidad Complutense. Era enorme, lleno de estudiantes jóvenes cargando libros y hablando en grupos. Me sentí como una impostora hasta que vi el edificio de la Universidad para Mayores. Allí había señoras y señores de mi edad entrando y saliendo con carpetas bajo el brazo, hablando de Cervantes y Velázquez como si fueran viejos amigos. Una señora de cabello blanco y ojos vivaces me vio perdida en la entrada y se acercó. ¿Busca información sobre los cursos? Sí, pero no sé si... Soy mexicana. ¡Qué maravilla! Tenemos estudiantes de toda América Latina. Yo soy Pilar. Estoy en segundo año de Historia del Arte. ¿Qué le interesa estudiar? Lo que me interesaba estudiar. Nadie me había preguntado eso nunca. Literatura. Dije sin pensarlo. Siempre me gustó leer, pero nunca tuve tiempo de estudiar en serio. Pues aquí puede empezar cuando quiera. Los grupos son preciosos. Todos hemos llegado aquí después de vivir para otros durante décadas. Pilar me llevó a conocer las aulas, la biblioteca, la cafetería donde los estudiantes mayores se reunían a debatir sobre sus lecturas. Me presentó a sus compañeras, Mercedes, que había empezado a estudiar después de enviudar, Rosa, que había dejado todo para cuidar a su madre con demencia, y ahora, a los 68, había decidido vivir para ella misma, Carmen, que había sido ama de casa toda la vida, y a los 72 había descubierto que tenía una pasión por la arqueología. ¿Saben qué es lo más bonito de estudiar a esta edad? Me dijo Rosa mientras tomábamos café en la cafetería. ¿Qué? Que lo haces porque quieres, no porque tengas que conseguir trabajo o complacer a nadie. Estudias por el puro placer de aprender. Esa tarde caminé por el Parque del Retiro pensando en todo lo que había visto. Madrid estaba lleno de mujeres como yo que habían decidido que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Mujeres que viajaban solas, que estudiaban, que iban al teatro, que tenían sus propios apartamentos y sus propias vidas sin pedir permiso a nadie. Me senté junto al estanque, donde había familias alimentando a los patos y parejas jóvenes besándose en las bancas. Pero también había mujeres de mi edad leyendo libros, tomando el sol, simplemente existiendo sin tener que justificar su presencia ante nadie. Saqué mi teléfono, y por primera vez en semanas, no sentí la tentación de llamar a Luis para saber cómo estaban mis nietos. En cambio, abrí la aplicación de la Universidad para Mayores y llené la solicitud para el curso de literatura española. Si iba a reinventarme, empezaría por lo que siempre había querido hacer: aprender sin límites, estudiar sin prisa, existir sin pedir permiso. Por primera vez en 73 años, iba a ser estudiante. Iba a ser quien yo quisiera ser. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi apartamento en el barrio de Chamberí, bebiendo café cortado mientras leo un ensayo sobre García Lorca para mi clase de literatura del siglo XX. El sol de abril entra por las ventanas y ilumina las paredes color marfil que pinté yo misma, del mismo color que tenía mi antigua casa en México, pero esta vez elegido solo para mí. Mi departamento es pequeño, un estudio de 40 metros cuadrados con una cocina americana y un baño diminuto, pero es completamente mío. Cada objeto está ahí porque yo decidí comprarlo. Cada mueble está colocado donde a mí me gusta. Cada libro en mi estantería lo elegí porque quería leerlo, no porque fuera apropiado para una señora de mi edad. Esta mañana recibí un mensaje de WhatsApp de Luis. Era la primera vez que sabía de él desde que llegué a Madrid. Mamá, los niños preguntan por ti.
Sofía dice que ¿por qué no has venido a visitarlos? ¿Cuándo regresas? No respondí inmediatamente. En cambio, terminé de leer mi ensayo, me vestí con la falda roja que compré en el Rastro el domingo pasado y me fui a mi clase en la universidad. En la aula, Mercedes, mi compañera de 70 años que estudia conmigo, me preguntó si había entendido la metáfora del agua en bodas de sangre. Creo que representa la vida que fluye hacia donde tiene que ir, sin pedir permiso. Le dije, como nosotras. Me respondió con una sonrisa cómplice. Como nosotras. Mujeres que habíamos aprendido que la vida no se acaba cuando otros deciden que ya no nos necesitan, que se puede empezar de nuevo cuando tienes 70, 75, 80 años, que el amor propio no tiene fecha de caducidad. Después de clase, Esperanza, que se había convertido en mi amiga más cercana, me acompañó a caminar por el Parque del Retiro. Habíamos desarrollado una rutina. Almorzábamos en algún restaurante del barrio, caminábamos hasta cansarnos, y luego nos sentábamos en una terraza a tomar café y hablar de nuestras vidas anteriores como si fueran novelas que habíamos leído hace mucho tiempo. ¿Vas a responderle a tu hijo?, me preguntó mientras observábamos a un grupo de abuelos españoles jugando con sus nietos en el parque. No sé qué decirle. ¿Qué sientes cuando piensas en regresar? Lo pensé. ¿Qué sentía? Nostalgia, tristeza, culpa, vacío, dije finalmente, como si pensara en regresar a una casa que se quemó. Puedes reconstruirla igual, pero nunca va a ser lo mismo. ¿Y qué sientes cuando piensas en quedarte aquí? Esa pregunta era más fácil. Curiosidad, como si cada día fuera una página en blanco que puedo llenar como quiera. Esperanza asintió. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa tarde, en mi pequeño departamento, me senté frente a la ventana que da a la calle Fuencarral y escribí mi respuesta a Luis. Tardé 2 horas en redactar 3 párrafos. Luis, me da mucho gusto saber que los niños preguntan por mí. Cuando quieran conocer a su abuela, no la que cuidaba cuando les convenía, sino la mujer que soy realmente, pueden venir a visitarme a Madrid. Mi puerta estará siempre abierta para ellos. No voy a regresar a México a vivir la vida que otros diseñaron para mí. Por primera vez en 73 años, estoy viviendo mi vida. Estoy estudiando literatura en la universidad. Tengo amigas que me respetan. Vivo en una ciudad que me abraza sin juzgarme. Si algún día quieren una relación real conmigo, no solo cuando me necesiten para algo, aquí estaré. Pero no voy a regresar a ser invisible en mi propia familia. Envié el mensaje sin releerlo. Si lo hubiera releído, probablemente habría suavizado las palabras, como había hecho durante décadas para no herir susceptibilidades ajenas. La respuesta llegó 1 hora después. Estás siendo muy egoísta. Los niños necesitan a su abuela. Egoísta. Durante 70 años había sido todo menos egoísta. Había puesto las necesidades de todos antes que las mías. Había sacrificado mis sueños por los sueños de otros. Había vivido para hacer felices a personas que, al final, me habían desechado cuando ya no les servía. Escribí una última respuesta. Los niños necesitan una abuela que se respete a sí misma para poder respetarlos a ellos. Por primera vez en mi vida, soy esa abuela. Y bloqueé su número. Esa noche cené sola en un restaurante argentino cerca de mi casa. El mesero, un chico joven de Buenos Aires, me recomendó un vino tinto que maridaba perfecto con el bife de chorizo. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo un libro de Cortázar que mi profesora nos había recomendado para entender mejor el realismo mágico. En la mesa de al lado había una pareja de ancianos brindando por su aniversario número 50. Se veían felices, cómplices, como si después de medio siglo siguieran descubriendo cosas nuevas el uno del otro. Durante un momento sentí una punzada de nostalgia por el amor que nunca tuve, por la complicidad que nunca construí con Roberto antes de que se fuera con aquella mujer de Veracruz. Pero la nostalgia se desvaneció rápidamente. No podía cambiar el pasado, pero podía escribir el futuro. Y mi futuro no incluía vivir de recuerdos o lamentándome por lo que pudo haber sido. 3 meses después, terminé mi primer semestre en la universidad con una calificación de sobresaliente en mi ensayo sobre La casa de Bernarda Alba. Mi profesora,
Una mujer brillante de 40 años, que se había doctorado en Harvard, me felicitó después de clase. Su perspectiva sobre la opresión femenina es muy profunda, Lucía. ¿Ha pensado en continuar con un curso más avanzado? ¿Un curso más avanzado? A los 74 años. La idea me emocionó como si tuviera 20. ¿Cree que podría? Creo que debería. Tiene mucho que aportar. Esa tarde llamé a doña Rosario desde mi balcón. Había mantenido contacto con ella durante todos estos meses. Era la única persona de México con quien hablaba regularmente. ¿Cómo está, mija? Estoy bien, doña Rosario, muy bien. Se le oye diferente, más, ¿cómo le digo? Más sólida. Sólida. Era una buena descripción. Ya no era la mujer que se quebraba con cada desplante, que se disculpaba por existir, que vivía mendigando migajas de cariño de personas que habían decidido que ya no la necesitaban. ¿Sabe qué? Creo que encontré lo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. ¿Qué encontró? Mi propia voz. Le conté sobre mis clases, sobre mis amigas, sobre mi pequeño departamento donde podía leer hasta las 3 de la mañana, sin que nadie me dijera que era muy tarde para esas cosas. Le conté sobre los museos que visitaba los fines de semana, sobre los cafés donde me conocían por mi nombre, sobre la sensación de caminar por las calles sin prisa, porque no tenía que llegar a casa a atender a nadie. ¿Y no extraña? Extraño a mis nietos, pero no extraño la versión de mí que vivía para complacer a otros. ¿Y si ellos quieren visitarla? Las puertas de mi casa estarán siempre abiertas para quien quiera conocer a la mujer que soy, no para quien quiera usar a la abuela que era. Cuando colgué, el sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa. Desde mi ventana podía ver las terrazas de los edificios vecinos donde otras personas vivían sus propias vidas. Una señora regaba plantas en su balcón. Una pareja joven cocinaba con las ventanas abiertas. Un hombre leía en su terraza con un gato dormido en sus piernas. Todos viviendo sin pedir permiso para existir. Abrí mi computadora portátil, la primera que había comprado en mi vida, y empecé a escribir en el diario digital que había comenzado cuando llegué a Madrid. Hoy quería escribir sobre la diferencia entre estar sola y estar libre. Estar sola era lo que sentía en México, rodeada de familia que me ignoraba hasta que me necesitaba. Estar libre es lo que siento aquí, eligiendo cada día cómo quiero vivirlo. Estar sola era pedir permiso para existir. Estar libre es darse permiso para florecer. Estar sola era vivir en el pasado, aferrada a un amor que tal vez nunca fue real. Estar libre es construir el presente que siempre merecí tener. Cerré la computadora y me serví una copa del vino español que había aprendido a disfrutar. Brindar sola no era triste. Era una celebración íntima con la mujer que había tardado 73 años en conocer realmente. ¿Habías vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo.